a la Coordinadora Nacional de Danza, a todo el equipo de la coordinación de este espacio tan hermoso. Quiero agradecer al gobierno del Estado de México y por supuesto a todo el equipo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Les deseo muchísimo éxito en este encuentro. Es un gusto todos los proyectos que se desarrollan para disfrutar de la danza, y de manera especial quiero agradecer este espacio que nos permite hablar un poco sobre flamenco, en donde realmente existen muy pocos espacios para la reflexión de esta forma de arte, que como lo veremos más adelante, justamente el tema que vamos a abordar el día de hoy es sobre la estética, en donde me gustaría compartir con ustedes algunos de los elementos que considero valiosos para considerar al flamenco más allá de ese sentido que le da origen desde lo étnico, cosmogónico, ritual, hermético, cómo se ha ido desarrollando para irse cristalizando como una forma de arte a partir de las diferentes representaciones. Agradezco también al FONCA porque este proyecto forma parte de su programa de divulgación y difusión del conocimiento artístico, el cual he titulado El flamenco y su contexto en México, y que me parece muy importante comentar que de inicio tenía la idea de ir construyendo o recuperando parte de la historia del flamenco, sobre todo 4 o 5 décadas, a partir de, por un lado, mis diferentes trincheras como estudiante, como maestra, pero sobre todo ir recuperando aquellas formas didácticas que nos heredaron nuestros maestros en el siglo pasado. Materiales que considero somos puentes y que tenemos la obligación de poder resignificar, recuperar, difundir y todas las estrategias posibles para salvaguardar esos legados, como es el caso de las formas didácticas en el caso de la formación, y todos aquellos elementos que nos han permitido a muchos de nosotros conformarnos como coreógrafos también dentro de este campo, y que al tratarse de una expresión cultural que está lejos de la academia, que no existe una universidad, una licenciatura para estudiar, en este caso, la danza flamenca, porque sí existen muchos estudios y mucha formalidad académica en el campo de la música, pero no es así en el caso de la danza. Nuestra formación ha tenido que ser a partir de abrir una ruta, y como decía el maestro Mario Maya, que al rato comentaré algunos detalles sobre el maestro, es necesario enriquecerla con todos los elementos que tenemos a nuestro alcance. Muchas de las gentes que nos dedicamos como maestros o como creadores dentro del flamenco hemos tenido que ir buscando rutas distintas para enriquecer nuestra labor. En ese sentido, una de las prioridades de este proyecto es justamente la recuperación de esos legados, compartirlos, como lo pongo en el título, el flamenco y su contexto en México, crónicas, testimonios. Es muy importante, y gracias a que tengo materiales de los maestros más importantes del siglo pasado, compartir con ustedes su voz, su presencia. Tengo entrevistas con ellos y ese es un poquito lo que yo quiero compartir. Más allá de crear la historia, que en un momento dado para mí era como importante, porque hay un vacío dentro de las instituciones de investigación, no hay una sistematización, existen estudios de manera aislada, pero no están sistematizados. Los materiales en los centros de investigación de alguna manera están guardados en cajas, y para mí es como muy lamentable ver que el material vivo de la danza
o sea, una forma de arte tan viva como es la danza, esté guardada en cajas. Similar a lo que hacemos cuando llegamos del súper y de pronto guardamos en la alacena o en el refrigerador ciertos materiales, ¿no? Dependiendo de la conservación que queramos darle. Hago esta similitud porque finalmente sí me preocupa mucho lo que está pasando con la pérdida de legados. En este sentido, por ejemplo, con los grandes maestros que nos formaron a mi generación, lo traemos con nosotros, lo compartimos en nuestras clases, pero finalmente es un legado que se va a ir perdiendo. Entonces, quiero compartirles que más que hacer la historia, que también me movía mucho, porque también creo que gracias a esas trincheras en las que me he movido dentro de la institucionalidad también, en estos últimos 30 o 40 años he visto un fenómeno sin precedentes para la formación del flamenco escénico. Si bien hasta los años 60 del siglo pasado, 70, 80, mucha de la formación o esos intercambios culturales con los maestros de España era a través de los tablaos, a través de los espectáculos que se programaban por parte del Cervantino, como extensiones, en fin, era una forma de acercamiento con los artistas que venían de España y una forma de nutrirnos de la estética, de los estilos, de las escuelas. Pero finalmente, cuando de pronto me doy cuenta cómo en las programaciones del Instituto Nacional de Bellas Artes, del Centro Nacional de las Artes, que también fuimos pioneros ahí, las programaciones de la UNAM, hablo de manera especial las programaciones que son de manera permanente, a veces se desdibujan, a veces no, pero finalmente se han mantenido. Creo que las instituciones culturales también han favorecido mucho el desarrollo del flamenco en México, y cuando de pronto yo dentro de las programaciones que me tocó hacer curaduría, poner nombre a temporadas, crear festivales para el flamenco, para su difusión, etcétera, de pronto decía, hay un material muy bonito, porque se ha desarrollado el proyecto escénico dentro del flamenco, más allá de esos lugares en donde lo hemos concebido como es los tablaos. Entonces tenía ese interés. Sin embargo, hay otros elementos que me parecen muy importantes, y es la reflexión, el análisis sobre las formas que han permitido, por ejemplo, que el flamenco tenga un arraigo tan fuerte. Yo le llamo el fenómeno de enraizamiento del flamenco en México, porque en cualquier parte de los estados que he visitado, pues yo creo, podría decir que en todos los rincones de nuestro país existe un maestro, una escuela, alguien luchando porque se programen festivales. Realmente es una comunidad muy grande, la dimensión es enorme. Y esto me hizo pensar también en otra parte que yo creo nos preguntamos siempre, incluso hay duda o hay un terreno como movedizo dentro del campo mismo, y que es el flamenco. Me ha tocado ir con programadores y en alguna ocasión de pronto me dicen, bueno, si tu proyecto es de flamenco experimental, entonces puede entrar dentro de nuestras programaciones. Y no sé cómo explicarle a ese programador en un ratito que el flamenco surge desde sus inicios y ha hecho rupturas, ha hecho apropiaciones, ha hecho rupturas, y eso le ha permitido evolucionar. Ha hecho apropiaciones a partir de los movimientos culturales existentes, las tendencias, la manera en que muchos de los artistas que han contribuido a esas rupturas y a esas nuevas formas de ver al flamenco, y que a lo mejor no son necesariamente todos gitanos, más bien no gitanos en su mayoría. ¿Cómo le explico a un programador que de pronto el flamenco, todo el flamenco ha sido experimental? La historia finalmente nos dice eso, ha habido cambios, ha habido rupturas. El flamenco ha llegado, por ejemplo, a desarrollarse de una manera impresionante durante las vanguardias y la posmodernidad.
Estamos hablando de que flamenco hoy en día forma parte de esos estilos, finalmente, de la posmodernidad, en donde estamos viendo las transgresiones, esos contextos que preocupan a muchos de los artistas, y entonces el flamenco se convierte en un lenguaje. Ya no es la representación escénica del baile mismo. Eso de pronto me ha pasado, por ejemplo, con algunos programadores, o, por ejemplo, gente que de pronto dice, voy a hacer una encuesta sobre flamenco. ¿Tú qué tipo de flamenco haces? ¿Tradicional? ¿Estilizado? ¿De tablao? Y bueno, también cómo explico que el flamenco es uno. El flamenco tiene estructuras dentro de para el baile. Originalmente las estructuras musicales, que son sumamente complejas, tienen una diferenciación, hay formas diferenciadas, tan complejas que no es solamente a partir de la métrica, es también a partir de la zona geográfica donde se ha desarrollado, que tiene un aire característico, en donde a lo mejor también tenemos que atender al tipo de cante, porque ese palo, por decir algo, hay ritmos muy sobrios, muy solemnes, que hablan de la ruptura, de la muerte. Entonces tiene un aire muy característico de dolor, pero hay otros que son a lo mejor bailes ida y vuelta de esos ritmos que llegaron a nuestro país y que de pronto se fusionaron, ¿no? Como está la colombiana, la misma rumba, la guajira, la habanera, en fin, que hay una serie de estilos que tienen no solamente una estructura musical determinada, compleja, que también responde a esas formas desde donde surge el flamenco, el sincretismo, en donde están conviviendo la cultura mora, los propios andaluces, los gitanos y muchas las célticas, y en fin. Creo que todo esto le va dando una cierta complejidad al flamenco, y si bien es cierto que nace como un crisol de culturas, finalmente se desarrolla hasta llegar a las fusiones que muchos conocemos con el jazz, el bossa nova, con la música de muchas partes del mundo. Y yo creo que podríamos estar hablando que el flamenco es el producto cultural más globalizado. Lo veremos a continuación, pero de esta manera el tema que quería compartirles el día de hoy, y que tiene que ver con analizar o reflexionar sobre lo que es el flamenco, y al final que me gustaría mucho que pudiéramos charlar para tener como otros puntos de vista y no solamente desde mi perspectiva. Otro de los puntos también importantes es, como mencioné en un principio, la recuperación de legados. Y por último, ir compartiendo también algunos elementos que permiten entender qué es lo que le ha permitido al flamenco desarrollarse en nuestro país, qué elementos, qué aspectos, qué talantes son los que finalmente han propiciado que haya una comunidad tan extensa a lo largo de toda la República, que goza, que disfruta, que se queda sin comer para ir a España, estar una semana con un maestro, y de pronto a lo mejor no hay tampoco suficiente trabajo. En fin, es como apostarle a una pasión, porque el flamenco se convierte en eso, como la danza misma. Cuando nos acompaña no la soltamos nunca. Pero sí creo que todo este tipo de elementos son importantes identificarlos, comentarlos, y por supuesto entender que, claro, la cultura ibérica de inicio pues está en nuestra sangre, ¿no? En ese mestizaje de nuestra música, de nuestras danzas, y por supuesto hay todo un estudio que elaboré, que espero algún día poder compartir con ustedes, sobre la herencia de patrones culturales, en donde hago un desarrollo por época,
por ejemplo, desde la primera etapa de flamenco, cuando estaba en su época hermética, en el siglo VIII. Bueno, aquí en México, en la época de la colonia, se empieza también a tener, de hecho, hay información documentada en el CENI de danza, a través de un libro de México a través de los 5 siglos que hicieron Patti Cardona y Maya Ramos. Tiene mucha información interesante sobre esos primeros bailes que estaban en la misma época y cómo en cada una de las etapas del flamenco, en esa periodización que de alguna manera nos han compartido y que de manera breve voy a compartir también con ustedes, es interesante lo que está ocurriendo en España y esos modos y modas, yo le digo así, pero en realidad es la estética, o las formas de representación que de alguna manera se replican en México, se ponen de moda. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando vino Tábora con la cuadra de Sevilla, en donde era muy interesante ver el uso del guión, de una dramaturgia, del reconocimiento del flamenco más como un lenguaje escénico y no como una forma de baile únicamente, porque hemos tenido las extensiones de un festival cervantino en donde vemos lo que es la representación del baile en sí, ¿no? En ese formato que muchos llaman tradicional, el puro, el ortodoxo, que tampoco tiene que ver con puro y ortodoxo, porque finalmente el flamenco surge de la etnicidad, de lo hermético, y hasta que no llega la época de los cafés cantantes, pues el flamenco no se empieza a individualizar, no empieza a crear, a hacer esa transición de lo social, de lo popular, a lo individual, en donde el artista se vuelve un creador. Los inicios son, por ejemplo, a partir de los llamados cafés cantantes, en donde se empieza a profesionalizar el artista, en donde empieza a crear los ritmos que conocemos, que para nosotros pues los llamamos palos dentro del flamenco, y hay quien tiene la autoría de la alegría, o la alegría con bata de cola y mantón. Por ejemplo, Vicente Escudero, pues él es el creador de la sigrilla. En fin, todos estos estilos tienen un creador. Esto finalmente va abriendo ese camino para la creación dentro del flamenco, hasta llegar a formas, por decir algo, bueno, más bien por comentarles algo que me parece muy importante, sobre todo cuando la gente dice, no, es que yo estoy haciendo el flamenco contemporáneo, experimental, y les pregunto, bueno, ¿y cómo sería lo que hizo Vicente Escudero, un gran maestro formado en ese conservadurismo, en la ortodoxia, pero que en los años 20, un día a través de un sueño, él imagina que está bailando con el ruido de unos tambores? Era impresionante, porque en ese tiempo el tener la guitarra, el cante, acompañando el baile era fundamental y había una estructura para bailar. De hecho, él fue el creador de la sigrilla, un baile verdaderamente doloroso, profundo, de los más hondos dentro del flamenco, de los que bailan realmente los gitanos, y tal vez el artista que lleva más trayectoria. Y entonces el maestro, que tenía de alguna manera una influencia cultural, porque había vivido en París en esos tiempos, porque se había acercado a las vanguardias, al cubismo, al surrealismo, de alguna manera lo impregnan. Y entonces él un día hace una ruptura, porque presenta en París su obra, en donde está él solo con el sonido de los motores. Finalmente esa es una ruptura muy fuerte dentro del flamenco. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en los años 70, tenía un Mario Maya, que interesado siempre por cultivarse en todos los sentidos, él siempre como maestro nos decía, tienes que ver todo, tienes que leer todo lo que puedas, ver películas, viajar, nutrirte,
porque eso finalmente se va a cristalizar en tu cuerpo, en tu historia, se va a cristalizar en tu forma de creación. Mario Maya en los años 70 viaja a Nueva York, se impregna también de lo que él llamaba, menciona la danza teatro, y finalmente lo empieza a implementar dentro de su trabajo coreográfico. Pero también es cierto que el flamenco ha pasado por diferentes etapas, como pasan muchos artistas. O sea, no es lo mismo un artista, por ejemplo, que vivió una guerra civil española, a un artista que vivió antes o después, o que ha vivido una recesión económica. En fin, creo que los artistas finalmente, y en este caso hay muchos nombres dentro del flamenco, han creado rupturas, han aportado o contribuido a nuevas formas dentro de la escenificación de flamenco. Y bueno, creo que voy a recorrer un poquito a un ejercicio medio de ensayo, porque creo que lo peor que hay es tener la pasión y el micrófono cerca. Entonces creo que me va a ayudar un poquito para esto que les comenté, tenerlo más como una ruta muy puntual, más concreta. Y bueno, pues justamente vamos a ir abriendo esa ruta, que me permito leerlo porque justamente el proyecto, como les comentaba, ha sido a partir de la elaboración de crónicas, de ensayos, de testimonios, de recuperación de memoria, en donde también pues, se requiere mucha información de datos, recobrar, por ejemplo, los testimonios de los maestros para poderlos compartir con ustedes. Entonces, este ejercicio ensayístico creo que puede, por un lado, quitarme de esa pasión para hablar de flamenco desde el corazón e irlo llevando más ordenadamente a partir de lo que escribí para ustedes. Entonces, efectivamente, el objetivo de esta charla es justamente dotar de sentido la impronta estética del flamenco en ese camino en donde encontramos, además de una gran afición, como les comentaba, un gran desarrollo de una comunidad que es un constructo social de grandes dimensiones. Y bueno, siempre que escuchamos la palabra flamenco, pues es fácil que llegue a la inmediatez de nuestra memoria algunas imágenes impregnadas de energía y sensualidad. Visualizamos cuerpos expresivos, empoderados de una mística ancestral. Se abre la interrogante sobre el origen, un tema que merece espacio aparte debido a un sinnúmero de hipótesis y muchos entresijos, en donde surgen también de verdad enormes discrepancias, un gran debate cuando hablamos sobre la paternidad de flamenco. Merece un tema aparte, es muy interesante, pero sí creo que tenemos que apuntalarlo de otra manera. Otro de los campos problematizados es justamente el de la representación escénica. Ese campo sí lo vamos a abordar. Y sí está muy problematizado también, tiene un calado crítico, porque dentro de la comunidad también incluso hay sensaciones de etnocentrismo, en donde los gitanos sienten que es su arte y que finalmente cuando alguien es payo para cantar, para bailar, hay un desdén. Entonces es un calado crítico en muchos sentidos. Uno de ellos es el etnocéntrico, el sentir esa paternidad de flamenco y que bueno, abordarlo desde la mirada de muchos de los especialistas llevaría también un poquito de tiempo, pero en este caso me sirve como punto de partida para algunas preguntas sencillas. Y la primera es: ¿cómo y qué elementos han propiciado este fenómeno de enraizamiento de flamenco en México? ¿Qué elementos han intervenido en su desarrollo? ¿Cómo situar o referirnos al flamenco? Que es justamente, como inicié comentándoles a ustedes, es una preocupación que tengo dentro de mi comunidad, pero también con muchos de los programadores. Solamente para compartirles, nosotros dentro del flamenco no hemos podido lograr un lugar para ser vistos como creadores. Cuando uno ingresa a un proyecto, normalmente entra en el rubro de danzas étnicas, ¿no?
Entonces, todo lo que ha pasado con el flamenco, hay que demostrar que el flamenco no solamente tiene que estar estudiado a partir de la antropología, que tiene que integrarse al estudio, a la investigación, entre muchas dimensiones de estudio, a la estética, a la filosofía, a través de la estética, porque es una forma de arte. Hay un camino tan largo dentro del flamenco no reconocido y en algunos momentos también se refiere como en ese sentido peyorativo. ¿Por qué una temporada de flamenco si es una danza tradicional? Pueden estar en una plaza. No, el flamenco también tiene un diseño estructural de iluminación, un guión estructural, el diseño de una música. La estructura musical del flamenco es sumamente compleja. En fin, es una expresión que debe ser catalogada de otra manera, más bien que las categorías en las que ha estado insertado el flamenco, desde lo popular, desde el folclorismo, y lo digo así porque en ese sentido muchas veces me he topado con programadores, ¿no? Como en ese sentido peyorativo. No yo estudié folclore en el IMBA y me gusta mucho nuestro folclore, pero la forma muchas veces o es el show o es lo comercial. Entonces, ese camino sí me interesa mucho, por eso el tema que quería compartir con ustedes, quiero que sea como un disparador para la reflexión y para darle al flamenco ese sitio que creo que ha conquistado, que se ha ganado, del cual formamos muchos parte. Y bueno, pues en esta ruta comentarles más bien que la oralidad ha sido justamente esa herramienta o esa estrategia que nos ha permitido aprender por parte de los maestros y para nosotros retransmitir los conocimientos. Creo que también deberían crearse lo que el maestro Mario Maya pensaba, que justamente en su último seminario, meses antes de su fallecimiento, creía un reconocimiento del flamenco de otra manera, en donde haya un plan de estudios más académico y que vaya formando de manera más integral a los bailarines, no solamente desde la ruta de yo voy a aprender con este maestro a bailar por bulerías, o viene otro maestro, que normalmente hoy en día los maestros vienen de España, están 3 días, cobran, que está perfecto, pero que se van. Y lo único que ocurre es que lo que se está formando ahora con los jóvenes es un baúl lleno de movimientos, lleno de herramientas para conformar un baile, pero se está perdiendo quién les enseñe a hacer una estructura de baile. O sea, realmente hay bases que están regladas, codificadas, y esa parte que es lo que normalmente llamamos el baile por derecho, y que eso quiere decir que teniendo baile por derecho en cualquier parte del mundo, cualquier guitarrista y cualquier cantador lo van a seguir, a lo mejor teniendo un solo ensayo. Entonces, hay como partes que son códigos muy valiosos que no deben perderse, pero otra de las cosas que me parece fundamental, y es que en el siglo pasado nuestros maestros no solamente nos llenaban de pasos, nos llenaban de información valiosa, que es la filosofía, su sentido del por qué se acercaban a un escenario, cómo pisar un escenario. Nos regañaban, nos llamaban la atención y a lo mejor eran muy estrictos en ese amor que también nos compartían, y que hoy en día es bien difícil, porque ahora si uno le habla un poquito fuerte a un alumno, pues ya le estamos haciendo bullying y ya entramos a otra categoría. Pero en el flamenco pues así era, o sea, realmente es un arte que se aprende con energía, con impulso, con el corazón caliente, con todos los sentidos. Entonces el maestro era fuerte, pero a nosotros nos sacaba nuestro amor propio. Pero lo más importante era que cuando un maestro hablaba, queríamos bebernos el tuétano. Y eso es lo que hoy en día no tienen los jóvenes. Y esa es la parte que yo quiero recuperar de esos maestros que nos formaron. Y bueno, como menciona
Berger Peter y Thomas Luckmann, en La construcción social de la realidad, el universo simbólico ordena la historia y ubica todos los acontecimientos dentro de una unidad coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro. Así, todos los miembros de una sociedad pueden ahora concebirse a ellos mismos como pertenecientes a un universo significativo, que ya existía antes de que ellos nacieran y seguirá existiendo después de su muerte. La comunidad empírica es traspuesta a un plano cósmico y se la vuelve majestuosamente independiente de aquellas vicisitudes de la existencia individual. Y bueno, me voy a pasar el tema de la formación porque creo que ya hablé bastante y un poquito me voy para ir abordando el tema de esas formas de representación y que pueden servir como disparadores para el análisis, ¿no? En donde también creo que esa perspectiva diacrónica puede ayudar un poquito para ir entendiendo la evolución, las rupturas que va haciendo el flamenco a partir de la periodización que todos conocemos dentro del flamenco, pero en donde, en el caso del estudio que realicé, bueno, que es todo un texto que hice que me gustaría poder imprimir, lo que yo hago a partir de estas etapas de periodización es preguntarme qué está pasando en el mundo, en el arte, y cómo los estilos y los movimientos culturales de alguna manera influyen esas formas que van cambiando de representación dentro del flamenco. Esa es una cuestión que me gustaría como contribuir dentro de este estudio del desarrollo del flamenco y las formas que nosotros nos hemos apropiado. Voy a hablar muy brevemente. Vimos la época hermética, que es lo que les comentaba, cómo surge flamenco, en donde les comentaba también que de manera simultánea, pues durante la conquista se desarrollan ciertos bailes y dan origen a otros bailes que finalmente se crean a partir de ese mestizaje, y lo vemos pues casi en nuestro folclore en los 30 y tantos estados de la República. Bueno, pasamos a la época de oro del flamenco, que es donde se abren los cafés cantantes que les comentaba, y que unos años después, por ejemplo, para México, se convierte a través de los tablaos, como Gitanerías, Corral de la Morería, entre muchos otros, y que desafortunadamente se han ido perdiendo. A través de esos cafés cantantes se genera también ese intercambio cultural entre artistas de México y de España, y nutre mucho el campo de la evolución y del desarrollo, el de la formación, el de la escenificación de estilos, etcétera, ¿no? Pasamos a la ópera flamenca, en donde se da justo ese desdibujamiento de los cafés cantantes. Se empiezan a crear espectáculos para los grandes teatros, para las plazas de toros, el uso del guión para la escenificación también dentro del flamenco, y también hay como un cruce justo con la Guerra Civil Española, en donde algunos artistas vienen a México, bueno, a América prácticamente, como es la Argentinita, que es interesante, nada más que merece un poquito más de tiempo, ver cómo en ese tiempo el flamenco se va conformando, se va acercando mucho con la intelectualidad. Entre ellos la generación del 27, ya se surgen como muchos espectáculos que también llegaron a Nueva York, en los mejores teatros de España, de Francia y de Estados Unidos. Carmen Amaya, la legendaria de todos los tiempos, quien tenía también su estilo muy particular, ella más bien desde el arraigo, desde la tradición, desde esa fuerza, en donde, por ejemplo, comparto con ustedes un comentario de Sebastián Garch, que dice: la capitana era producto de la naturaleza, era la antiescuela, era la antiacademia, todo cuanto sabía ya lo debía saberlo antes de nacer. Un legado que se mantiene también entre nuestros días. Su hermana Antonia, maestra mía también, un semillero dentro del flamenco, y tal vez de las pocas escuelas donde pudimos aprender lo que eran las estructuras del baile, el compás, esa métrica tan compleja.
Bueno, pues tuvieron Pastor Imperio, el mismo Vicente Escudero que mencionaba hace rato. Viene una época de renacimiento o revalorización del flamenco, en donde ahí, por ejemplo, la participación de Manuel de Falla, de García Lorca, fueron muy importantes porque empiezan a documentar el flamenco, a hacer la cátedra de flamencología y, en fin. Llegamos a la época contemporánea, en donde se inicia con el jazz, el bossa nova, etcétera, pero en donde vemos, bueno, con grandes exponentes que hemos tenido la fortuna de conocer, como Antonio Gades, Tábora, que mencionaba, pero también otros exponentes más recientes, como Rocío Molina, como Karen Lugo, Mariana Collado, Israel Galván, que finalmente también podrían considerarse dentro de lo que es el arte transgresor dentro del flamenco, y que es muy interesante cuando los analizamos a partir de los estilos o movimientos culturales de la posmodernidad. Entendemos cómo es necesario llegar también a estas rupturas, porque hay un elemento cuestionador de la realidad. Esto finalmente se convierte en un hilo muy delgado. Por un lado tenemos la tradición, la escuela conservadurista, en donde existen estructuras, códigos, cánones que hay que respetar, y por otro lado las rupturas, que es lo que tenemos como a la mano, lo que estamos viendo actualmente, donde tampoco está mal. A mí me costó muchísimo trabajo llegar a esto, llegar a esta comprensión, pero cuando uno entiende lo que está ocurriendo en el mundo y cómo es necesario seguir avanzando a través de ciertas rupturas, el chiste es cómo buscar este equilibrio para tampoco llegar a decir, bueno, yo hago flamenco porque puse a Camarón, pero me puse mis zapatos de tap, ¿no? Por ejemplo, o sea, o otras. Me ha tocado ser jurado en donde de pronto veo que tiene una formación el maestro sobre la danza, pues a lo mejor más clásica, más estilizada, pero de pronto le pone a sus alumnos un género, un palo, por tangos. Y entonces no veo un solo paso de tangos, pero sí veo a un público de pie, porque los brazos estaban preciosos, había una simetría, precisamente por esa formación de la bolera, de la escuela bolera, en fin, una coreografía espectacular, con un vestuario espectacular. Y de pronto digo, ¿qué califico? No puedo calificar porque no hay un solo paso, no hay una llamada, no hay ese respeto en dónde está el cante, la guitarra. Yo no puedo zapatear cuando está el cante. Yo no puedo zapatearle una falseta cuando está luciendo la falseta a la guitarra. O sea, hay cánones muy especiales. Pero lo que también es cierto, aunque hay libertad y no hay un baile igual a otro, sea del género que se trate, alegrías, tangos, seguirilla, lo que se baile, cada maestro, cada coreógrafo tiene su forma particular de significar su baile, pero hay códigos que tiene que respetar. Que si es un tango no lleva los mismos pasos que una seguirilla o que una alegría o que una guajira, una romera, o sea, no. Eso es lo que está sucediendo y es un fenómeno muy complejo, que sí es preocupante. Por eso les decía que en el caso de las representaciones escénicas, de la estética o de los estilos del flamenco, hay un calado crítico y hay un hilo muy delgado. Pero bueno, quisiera cerrar con un maestro que puede ser un ejemplo maravilloso para entender justamente esto que ocurre en el flamenco. Mario Maya, que es un gitano que viene de esa escuela ortodoxa, conservadora, como les decía, que siempre trató de nutrirse de nuevos elementos. A él lo conocí en el 88, cuando vino en el Festival Cervantino con Tiempo, Amor y Muerte. En 1993 tuve la oportunidad de volverlo a ver porque yo trabajaba en la UNAM y trajo 3 movimientos flamencos.
En 1990, Rosario Manzanos, jefa del Departamento de Danza de la UNAM, lo había invitado, había ido creo que al Festival de San Luis por él para que viniera a dar un curso especializado para los profesionales de flamenco. Una maravilla, porque se hace una convocatoria y en lugar de 30 alumnos, finalmente se armaron 2 grupos de 70 alumnos en San Ildefonso. Y bueno, ese fue como el punto de partida, que también incentivó a Mario, porque tenía la mitad de su corazón en México. Mario amó mucho a México y fue muy generoso, no solamente para compartir. Yo les puedo explicar tal vez en otra sesión más a detalle lo que él hacía cada vez que sabía que iba a venir a México. Me escribía, yo le decía, Marito, sí, vamos a armar un curso, y veía yo los espacios con las instituciones, y así pasó muchos años. O sea, estamos hablando desde el 93 más o menos hasta el 2007, que es el último seminario que pudimos organizar con Mario Maya, y que pocos meses después falleció, que él siempre trató de compartirnos no solamente pasos, sino también herramientas para la creación, el respeto al público. O sea, él nos impregnó también de una filosofía, pero también de una actitud crítica. Y voy a pasarme un poquito al final, porque no quiero que nos agarre el tiempo y se tengan que ir. Para platicarles un poquito, pues Mario Maya, uno de los más grandes pilares de flamenco en España y el mundo. También quiero comentarles que para mí es un poco difícil hablar de un maestro si no es desde el terreno de la gratitud. Entonces, este pequeño ensayo tiene pues ese sentido. No puede ser tan objetivo como alguien que está recuperando la historia y que no se adentró tanto a la vida del aprendizaje y de ese intercambio con los maestros. Entonces, mi forma en este ensayo es un poquito más desde ese terreno también de la gratitud. Mario Maya, uno de los maestros más grandes y pilares de flamenco en España y el mundo, compartió también su pasión artística y docente en nuestro país, en donde asumió el compromiso ineludible de compartirnos, además de técnica y elementos de coreografía, su visión analítica sobre diferentes temas de flamenco. El aprendizaje se centraba en el análisis de estructuras para el baile y el conocimiento musical. Compartió sus estudios sobre la investigación a través de conferencias con temas en torno a la génesis del flamenco y las influencias melódicas según la región. Nos desveló algunos de sus secretos para la ejecución, interpretación y creación, en donde se conjuntaban los elementos vitales para la comprensión del flamenco, lo cual se convirtió en un plus para nuestro aprendizaje. Juan Hernández, del periódico 1+1, recoge una entrevista, más bien publica una entrevista que le realizó al maestro Mario Maya, y la retomo para compartirlos, donde el maestro decía: el arte, si no evoluciona, no es arte, pero hay que partir básicamente de la raíz cultural para evolucionar, no evolucionar banalmente. Con esto sintetiza un poquito ese hilo delgado que les comentaba hace un momentito, de se puede evolucionar el arte, se puede hacer rupturas, pero no banalmente, hay que entender cómo. Y bueno, como bien menciona José Ladrón de Guevara, fue un maestro para la historia del baile andaluz. Es por ello que en este breve ensayo quiero compartir con ustedes fragmentos de sus conferencias, sus consejos para el arte de la creación, y fragmentos de algunos escritos que el maestro me obsequió. En 2002 impartió un seminario muy importante que se llamaba Temas de lo Flamenco, y en donde recobro algo para compartirlos que dice: a mi generación, para saber de canto y baile, le ha sido necesario pasar por el bachillerato de muchas noches sin lunas y sobre todo ser buen aficionado. Haber tenido la oportunidad de conocer, ver y oír a esos artistas irrepetibles, claro está, sin olvidar el rigor y dulzura diaria de la disciplina dancística. Esa y no otra ha sido mi escuela, donde aprendí la dignidad y el respeto de los anteriores maestros. Hoy la juventud que se aproxima esto no lo tiene en cuenta. Otro de los fragmentos que incluso reiteraba en sus clases
el artista flamenco debe respetar las leyes y códigos que se han establecido durante milenios. Cuando quieres evolucionar debes conocer perfectamente tu oficio, tu raíz, tu esencia y saber que esto va más allá de tocar y bailar o hacer palmas, de presentar el virtuosismo por el virtuosismo. Hay que prepararse y contar con el nivel intelectual alto, con un conocimiento complejo de las artes, la técnica, los acentos. Para Mario Maya, el flamenco, como las primeras danzas, obedece al esquema ritual mágico, representado por el círculo. Nace en una trilogía localizada al sur de España, Sevilla, Cádiz, Los Puertos, y es producto de un sincretismo entre las culturas árabes, judías, gitanas, y concluye diciendo: el arte no es fuerza bruta, sino sensibilidad. No es virtuosismo facilón, sino gracia inesperada. Lo difícil del arte es hacer que parezca fácil, inexplicable, indefinible. En 2006, que el maestro fue invitado a la Feria del Libro de Guadalajara, donde fueron artistas y también intelectuales, el nombre de esas actividades se llamaba De la tradición purista a la vanguardia. El maestro ofreció una conferencia que luego pudo compartirnos en el aula magna del CENAR, que se llamó Andalucía, el sustrato y la multiplicidad en las corrientes hoy en el flamenco. En esta ocasión logramos que el maestro Juárez Echenique, que en aquel tiempo era director del CENAR, le diera un reconocimiento. Y bueno, en este tiempo el maestro Mario Maya estaba creando un espectáculo que se llamaba Andalucía, el flamenco y la humanidad, con el cual finalmente en la Bienal de ese año de flamenco fue distinguido con el Giraldillo de la Bienal. El maestro estuvo lleno de reconocimientos. Pero bueno, en 2007 la vida le concedió al maestro Maya su anhelo de sentar las bases para la creación de un centro flamenco en México. Me avisó, se organizó el Seminario Internacional de Flamenco, en donde el maestro finalmente hizo todo hasta lo imposible para conseguir que la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco, el Ministerio de Cultura, pudieran traer maestros de España a México y que los mexicanos no tuvieran que pagar absolutamente nada. En ese tiempo, bueno, pues vinieron maestros de gran talla como Isabel Bayón, el Junco, en el caso de la danza, Trajo Cante, la Tremendita, Emilio Maya y Jesús Torres a la guitarra. Se invitó a una maestra de danza clásica que aquí tenemos el gusto de tener con nosotros, la maestra Carmen Correa, porque para el maestro era muy importante que sus alumnos entendieran las bases de cómo entender la danza desde otras esferas, más allá de lo que el flamenco nos puede dar. Entonces, creo que fue muy feliz el maestro teniendo a la maestra Carmen Correa y todos los alumnos, un lujo, en donde también para el maestro era importante porque él estaba construyendo una coreografía que se presentó en el Teatro de las Artes con todos sus alumnos, un homenaje a Juan Rulfo. Fue lo último que el maestro hizo en México, apostó su corazón en el mejor momento, yo pienso, de su vida, porque estaba próximo a ser el director del Ballet Nacional de España, y fue muy fuerte para nosotros saber que en septiembre, eso fue en diciembre, en septiembre de 2008, pues el maestro falleció. Finalmente él lo que quería era la construcción de un centro de flamenco en México, en donde los dos gobiernos estuvieran haciendo sus aportaciones o sus contribuciones para la formación de flamenco en México. Pero bueno, todos esos años, Mario Maya nos fue impregnando de su filosofía de vida, de la significación de su lenguaje cargado de inquebrantable orgullo étnico. Logró la construcción de un pilar sólido para la profesionalización de flamenco en México, que edificó poco a poco a partir de sus diversos momentos y etapas de madurez. Todo esto trascendió en sus formas de creación y su labor docente. Quedó de manifiesto
en un vasto repertorio de sus obras, sus enseñanzas y testimonios, surgidas en esa congruencia que solo puede nacer de un espíritu sensible pero firme e indomable, capaz de sorprenderse o indignarse ante los grandes retos sociales, como la marginación, la injusticia y la falta de libertad. Desde el primer curso que impartió el maestro Mario Maya comprendimos que más que copiar sus movimientos, había que centrarnos en descubrir sus secretos. Ningún movimiento o percusión sería igual al suyo, así que no era cuestión de imitarlo. Su rostro se transformaba desde antes de iniciar una secuencia. Había una fuerza que se materializaba en cada paso, una energía arrebatadora, aunque no arrebatada, impregnada de su personalísimo dominio del matiz. Fue un artista orgulloso de su etnicidad gitana y respetuoso de la tradición ortodoxa del flamenco. Por eso reiteraba la importancia de recurrir al conocimiento y contar con bases sólidas para la ejecución e interpretación de este arte. Pero a su vez, Mario Maya fue siempre fiel a su espíritu rebelde, que se convirtió en disparador de un pensamiento sublevado, en donde se sumaba el ansia de aprender y cultivar el espíritu, de explorar, de arriesgar y de innovar. Su vida artística se nutrió de la fidelidad y veracidad de sus creencias, del ansia de justicia. Fue un artista sensible ante la marginación y la pobreza. Su sentido analítico acompañó su vida personal y artística, cuestionador de un orden en lo social, en lo cultural y en lo político, una tríada que también acompañó su discurso escénico. Así el maestro Maya se aventuró a transitar por las vanguardias, asimiló las tendencias contemporáneas de la estética teatral en su viaje a Nueva York en los años 60. Se sumó a su discurso escénico el dolor de esa España herida por la dictadura. Asumió el riesgo y su legado ha sido testimonio vivo de la contribución que heredó al mundo de flamenco, así como en el ámbito docente. Destacan esas formas didácticas que enriqueció a través de sus conferencias magistrales y que muchos de sus alumnos seguimos atesorando, porque la sabiduría de Mario Maya ha sido un referente obligado y legado imprescindible. En el discurso verbal y escénico de Mario Maya siempre estuvo presente la mirada del alma gitana, del hermano preso, del cante como protesta a la marginación y la pobreza. Para él se hacía imprescindible revisar esta expresión cultural a partir de normas y procesos de evolución diferentes al de otro tipo de danza. Destacaba en sus últimos años la necesidad de traer también a la mesa de reflexión los fenómenos mediáticos y de comercialización que tanto distorsionan, como él mencionaba, al arte del flamenco con flamenquerías. Indispensable recuperar sus conferencias, material que iré compartiendo en diferentes sesiones. ¿Y quién más para hablar de temas de flamenco desde la creación y la docencia? Solo un artista de la talla y reconocimiento de Mario Maya, ya que su capacidad creadora circundó ese terreno movedizo en donde se abre la querella entre la ortodoxa y la innovación. Su vasta trayectoria y experiencia escénica le concedieron ese derecho y él lo sabía. También recordar su sencillez cuando decía: mi intención no es otra que la de hacer partícipe de mis observaciones y de mi propia experiencia a todo aquel que ame al flamenco. A lo largo de mi experiencia profesional como director, profesor y coreógrafo de baile flamenco, me he dado cuenta de lo difícil que le resulta a un profano lo que es la sabiduría popular, para luego transformarla en arte y adentrarse en la práctica y aprendizaje del mismo. En un libro en una publicación del maestro, Notas para el Flamenco, menciona: los profesionales de la danza en el dominio técnico de su profesión han olvidado la necesidad de expresar los sentimientos que se transmiten necesariamente en vivo. No se repara en el hecho importantísimo de que las leyes y códigos que se han establecido en el baile flamenco no corresponden a ningún tipo de danza. El flamenco es diferente y no sigue las normas y el proceso de evolución, expansión de otros tipos de danza. Aquí, por ejemplo, está recuperando un poco el aspecto de la tradición. Sin embargo, hace una contribución muy importante de innovación. Agustín Gómez, en ese sentido, hace alusión en referencia a esta nota de Mario Maya y menciona: como buen gitano, hace un canto de las diferencias culturales. Ello no contradice la idea de su baile y su coreografía, un discurso que expone y comunica con las leyes universales de la lógica, de la inteligencia, porque a pesar de su diferencia, el flamenco no es un bicho raro,
sino partícipe de la inteligencia propia del hombre. Y es el caso que Mario Maya es un rebelde ante todo. En su versión de Amor Brujo incorpora un prólogo y elementos de polémica carpintería escénica que rompen con su propia línea, si bien con recursos de simplificación conceptual, de síntesis narrativa. Se trata de un graderío funcional que evoluciona constantemente para ofrecer planos y paisajes a la imaginación del espectador, obligado de esta manera a la abstracción. Actualiza así la exposición del coro de la tragedia griega, que siempre se cierne dentro de lo flamenco, con velos y mantos rojos. Esta coreografía revienta como una granada sin faltar el sentido de la solemnidad, al clima del presagio sobrecogedor. Agustín Gómez, en su artículo Mario Maya para la historia, ilustra este paisaje mencionando que la fidelidad de su nacencia y crianza a su raza y problemática social andaluza le universaliza y distingue en el mundo no ya del flamenco, sino de la danza en general. Mario Maya lleva en su expresión individual y coreográfica los mimbres más nobles del arte: imaginación, ansiedad creativa, ponderación estilística, refinamiento espiritual y sensible, panteísmo estético, sus obsesiones, sus monstruos de la razón y el sueño, una cabeza, como decía Agustín Gómez, bien amueblada para medir sus proporciones de artista, y acaso un ramito de locura, creer que la acción del arte es capaz de transformar el mundo para acabar lógicamente en el desengaño. Y comenta que desde ese aquel austero ceremonial de pequeño formato, descriptivo, hasta la espectacular y solemne ceremonia requiem de inmensas proporciones en la maestranza, hay toda una historia reciente de la coreografía de gran calado en la definición del artista, sus motivos, desvelos, su martirio y su fe. En Camelamos Naquerar, en el despertar sociopolítico que antes no sentía, al hondo como rebelión de la sangre, el amargo como la trilogía lorquiana en donde siempre habita el tiempo, el amor y la muerte, el amor brujo, un encargo para Venecia y Tokio, que también pasó por España. En fin, de todas hemos sido testigos de la última vez que Mario, el artista inquieto, inconformista y la imaginación desbordaba, por ejemplo, en la obra Pon tu cuerpo a tierra o Ay hondo. Tal vez por tiempo me voy a pasar un poquito para hablar sobre la Guerra Civil Española y Camelamos Naquerar. Dejó su inquietud innovadora, su contribución al flamenco escénico, enfrentando al toro, con la fuerza tensora del baile que estremece, que cala. Basta ver su interpretación en la obra de José Herida Maya, Camelamos Naquerar, la cual fue estrenada un año después de la muerte de Franco. Para analizar su contexto, recurro a un escritor de Miguel Ángel González, que forma parte de la carpeta, una carpeta que el maestro me regaló y que formaba parte de un reconocimiento importante que le dieron. El autor comenta que eran tiempos duros. En 1976, la precaria democracia recién estrenada amanecía, un día sí y otro también, bajo la espada de Damocles, del temido ruido de los sables, amenazada por el miedo cotidiano del cuartelazo, por la represión brutal subsiguiente a la famosa democracia. Democracia sí, pero la española. Aquel siniestro invento de Arias Navarro, democracia controlada, democracia ensangrentada, democracia internacionalmente repudiada. Pero como menciona, era también y sobre todo tiempos de cambios imparables, ante lo que nada ni nadie podía permanecer indiferentes, cambios que como materia viva que es, no podían por menos de afectar a sí mismo al flamenco. Y bueno, no sé la hora, a lo mejor ya me pasé. Okay. Pero bueno, la rebelión más pura, la emoción más radical se materializó en el baile de Mario. Omití comentar lo que significaba Camelamos Naquerar. Camelamos Naquerar es queremos hablar. Justamente con la finalización de la dictadura franquista, era una forma en la que Mario quería expresar todo lo que habían callado durante tantos años
represión en esa dictadura, en donde, bueno, también como hay todo un tema especial de la parte que pasaron los gitanos en esa época. Finalizar también con un fragmento también de un texto en donde dice: lo que todos sentimos desde nuestro yo más arcano fue que en lo que habíamos vivido y compartido durante aquella velada, la esencia de nuestra memoria como hombre, la de todos los hombres que hayan mirado cara a cara al sufrimiento, que hayan visto frente a frente el dolor, desde que el mundo es mundo y el hombre es hombre. Y bueno, para Lederman, Mario Maya, ya, creo que sí, que ya me excedí. Solamente me despido con unas palabras de Félix Grande para elogiar su arte. El arte no es un acto de cortesía, es una obligación, porque también es una alegría que produce las tres formas de grandeza que coexisten con el baile de Mario Maya, en donde se enfatiza: es importante que jamás descomponga la figura, que siempre ofrezca armonía y transmisión con todos los músculos de su cuerpo y todos y cada uno de los instantes de su oferta de belleza y magia. Y pues bueno, con esto me despido, y a lo mejor un fragmentito donde vemos a Mario Maya. Y agradezco que me hayan permitido compartir estos, más que una reflexión, como los disparadores para la reflexión. Creo que es un campo que pues cuenta con ese vacío que les comentaba, y hay que seguir buscando estos espacios para nutrirlo, compartir con ustedes sobre todo esos legados que tengo guardados, que están en cajas. Tengo la voz de mis maestros, tengo mucho material que ellos me donaron y que quiero compartirlo poco a poco con todos ustedes. Muchísimas gracias, y nos despedimos viendo a Mario Maya. Camelamos Naquerar.